Es como si a ti, Samuel, te fuéramos a celebrar tu cumpleaños, pero no te dejamos entrar. Claro, esa es No te una buena dejamos figura. estar en la fiesta. No, nosotros vamos a celebrar, pero sin ti. No, Sí, hombre, ¿eso dónde pasa? Eso no pasa y no en la Navidad, en muchos claro, casos. claro. Aquí estamos una vez más en el podcast Palabra, Espíritu y Vida, en este especial de Navidad que vamos a empezar el día de hoy. Pero primero quiero saludar al Pastor Obed. Pastor Obed, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, muy buenas tardes, Samuel. Qué bendición poder otra vez de nuevo iniciar estos podcasts en este mes de diciembre, en este tiempo tan especial también para toda la gente. Y bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, aquí con mucha expectativa en lo que vamos a hacer. Qué bien. La idea para los que nos están escuchando y que de pronto esta sea la primera vez que están escuchando también este podcast es de la Unión Misionera, Iglesia de la ciudad de Guadalajara de Buga en Colombia. Y bueno, este especial de Navidad, la idea es sacar un episodio cada semana, cada fin de semana, los viernes. Ojalá vamos a apuntarle a los viernes. Pero la idea es que ustedes nos manden también preguntas acerca de la Navidad en general. Queremos hablar de datos curiosos, queremos hablar de lo que la Biblia dice que realmente sucedió y bueno, en general de todo lo que tiene que ver con la Navidad y celebrarla de manera sana y de manera cristiana. Entonces vamos a entrar en materia con un par de preguntas que ya tenemos aquí predestinadas para dar como apertura a este tema. Muy Entonces, bien, sí. la primera pregunta dice, ¿como cristianos está bien celebrar la Navidad? Muy importante la pregunta porque aunque se celebra, y muchos la han celebrado y la hemos celebrado de una, de otra manera, pues es muy valioso poder uno preguntarse, bueno, ¿está bien hacerlo? ¿O no se puede hacer? O bueno, tantas cosas que pueden resultar alrededor de esta celebración. Pero pienso que es importante en primer lugar dar la definición de la palabra Navidad, porque aunque pienso que mucha gente ya sabe, conoce algo de la definición, pues es bueno que volvamos a ella y seguramente que hay muchos que no saben qué es lo que realmente quiere decir Navidad, porque algunos pueden pensar Navidad quiere decir fiesta, quiere decir, bueno, parranda y bueno, y tantas otras cosas que no, el significado de la palabra Navidad es lo que queremos aquí como clarificar. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y bueno, eso ya nos va diciendo algo muy importante. Significa nacimiento, ese es el significado de la palabra en sí. Ahora, si la palabra Navidad se usa para hablar del nacimiento de Jesús, porque de hecho significa nacimiento, entonces los cristianos verdaderos somos precisamente los más llamados, los que deberíamos celebrar la Navidad porque tiene que ver con el nacimiento de nuestro Salvador. Y pienso pues que antes somos los que no debemos dejar que nos arrebaten esa celebración, sino más bien rescatarla y poder realmente celebrar como debe ser y con todos los valores y con todas las cosas claras, digamos, que tiene que ver alrededor del nacimiento de Jesús, porque pues de eso se trata. Entonces, que si está bien celebrarlo, hombre, es un deber celebrarlo, porque si se está tratando de nuestro Salvador, pues es nuestro Salvador el que nació y se está hablando de él, entonces, bueno, somos los llamados a hablar de él. Que bueno, así es, no debemos ser cristianos Grinch. No sé si te acuerdas de esa figura de esa película, El Grinch, pero es este sujeto verde que Sí, detesta la Navidad, ¿no? ajá, sí, Eh, es verdad. entonces no queremos ser cristianos Grinch, sino ser cristianos realmente que celebramos el nacimiento de Jesucristo, nuestro Es Salvador. algo que tiene que ver con nosotros. Claro,
Entonces, si Es la tiene que ver con esencia. nosotros y con nuestra fe y nuestro Salvador, ahí tenemos que estar. Como dijo Jesús mismo allá cuando llegó al templo, o más bien cuando se le perdió a José y a María y ellos lo encuentran y les dicen, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, si se está hablando de Jesús, ahí es donde debemos estar nosotros. Así es. Bueno, hablemos de un par de datos curiosos acerca de la Navidad. Una pregunta bien curiosa es, ¿quiénes fueron los primeros que celebraron, o las primeras personas o grupo de personas que celebraron la Navidad? Es una pregunta bien, pero bien interesante y bien curiosa porque nunca había llegado a pensar sobre eso. Quizá hayan datos que muchas personas pudieran mencionar acerca de, esta empezó, fue en tal lugar, empezó en tal año, empezó en tal región, en tal tiempo, y los primeros fueron, bueno, si estamos hablando del nacimiento de Jesús y que la palabra natividad o nativitas quiere decir nacimiento, y se refiere al nacimiento del Mesías, Jesucristo, entonces es muy bueno ver realmente quiénes fueron los primeros que celebraron ese nacimiento, o sea, que celebraron la Navidad en ese sentido. Y curiosamente, como mencionabas, encontramos en la misma Biblia esos personajes. Y en primer lugar, uno encuentra, por ejemplo, a los ángeles. Fueron ángeles del cielo los que en primer lugar celebraron el nacimiento de Jesús. En segundo lugar vemos a los pastores, a quien los mismos ángeles les anunciaron. Vemos también a un hombre llamado Simeón que estaba en el templo y que esperaba la promesa de Dios del Mesías, como también él lo celebró. Vemos también a una mujer, Ana, profetisa en el templo también, que servía a Dios, dice la Biblia, que con oraciones y ayunos. Y cuando nace el niño, ella también celebra de una manera muy particular. Encontramos también a los magos, estos magos o sabios del oriente que vinieron desde la región de Babilonia, también buscando al rey que había nacido, y al rey judío que había nacido, y ellos llegaron a celebrar, que llegaron hasta con tesoros y con regalos. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, en estos personajes que fueron los primeros que celebraron y lo que más a mí me ha tocado fuertemente en mi corazón es verlo de esta manera, de los primeros que celebraron, y los primeros fueron los ángeles, que ni siquiera el Salvador nació para salvarlos a ellos, porque no era para salvar ángeles, era para salvar a los seres humanos. Y cómo estos ángeles se alegraron de una manera tan impresionante del nacimiento de Jesús en la tierra. Entonces eso a mí me toca mucho, el pensar en que seres celestiales se hayan gozado de que haya nacido un Salvador para nosotros los seres humanos. Eso es bien grandioso. Es Entonces, muy interesante sí. pensar en que hay gente que tal vez nos quedamos enfocados en estas figuras erróneas. Por ejemplo, hay mucha gente que de pronto le ora a los ángeles, o que añora ver ángeles o experimentar ángeles o figuras celestiales, y se nos olvida que los ángeles mismos celebran y se enfocan totalmente en la persona de Jesús, es en Sí, Dios. qué Eh, realidad. y creo que eso es un buen recordatorio. Ujú. Sí, y es como ellos, al aparecérsele a los pastores en el campo, ellos mismos le dicen, les damos nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y ellos están diciéndole emocionados, bueno, es un ángel que está hablando en primer lugar y dice que es Cristo el Señor. Y luego él les da unas señales, unas pautas de cómo ellos para que no se vayan a equivocar cuál era. Les dicen, esto les va a servir de señal, van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando dicen un pesebre se refería a la canoita donde se le echaba la comida a las bestias. Entonces ese es el pesebre, por eso dice acostado en un pesebre, en esa canoita. Y luego dice que repentinamente, cuando ese ángel estaba dando esa noticia, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. O sea, que ese ángel no estaba solo, pero de un momento a otro aparecieron tremenda cantidad de ángeles. Yo a eso le digo,
se bajó el coro del cielo a la tierra a Ujú, anunciar y a exaltar el nacimiento del Mesías. Es una ujú. cosa impresionante porque dice que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, los ángeles se gozaron de una manera impresionante. Entonces, ¿cómo no gozarnos nosotros del nacimiento de nuestro Salvador? Así es, me recuerda mucho esa canción de Ángeles cantando. Exacto. Creo que se han escrito historias, canciones por miles de años, porque incluso la iglesia primitiva habló de esto, cantó de esto también. Hay muchos cantos que se llaman cantos gregorianos que vienen de eso, del siglo primero. Y desde allí se contaba esta historia, ¿no? Es algo que ha trascendido generaciones y miles de años. Ese momento tan crucial para la humanidad, porque en realidad fue el momento en que nosotros como seres humanos podemos decir: wow, hemos sido salvos, hay esperanza, esa esperanza. Emmanuel con nosotros, que es el nombre que se le Dios dio con al nosotros. Salvador. Dios con nosotros. Es eso, se partió la historia en dos. Desde ahí viene antes de Cristo y después de Cristo. Fue el suceso Precisamente. más Mm. impresionante para la humanidad. Exacto, en el mundo occidental, eh, donde hemos tenido pues como la tradición cristiana en cuanto a creer en Jesús como el Mesías, es de hecho esa realidad, y como nosotros lo vemos así, que Jesús partió la historia en dos y siempre la sigue partiendo cada vez en la vida de cada persona que entrega su vida a Jesucristo. Su vida se parte en dos, su historia se parte en dos: una historia de perdición anterior a Cristo en su vida, y una historia de salvación y de nueva vida con Cristo en su corazón. Bueno, y también hablando de los pastores, ellos cómo se alegraron también cuando confirmaron lo que los ángeles les dijeron, ¿no? En esa noche, porque ellos era asustados. ¿De qué Ellos, ¿pero manera qué es esto? confirmaron? Cuando se fueron a Belén a buscar lo que los ángeles le dijeron. Ah, claro. Lo van a hallar, y entonces ellos se fueron. Dice aquí la cita bíblica, dice que ellos vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces, eso es celebrar la Navidad, o sea, celebrar el nacimiento de Jesús. Así es, Ellos así lo es. hicieron con una alegría impresionante y muy impactados de este gran Em, nacimiento. y hay un sexto personaje allí, ¿no? Que intentó celebrar la Navidad, que fue el rey Herodes. Este rey Herodes, sí, terrible. Él escucha esto de estos magos que llegan a Jerusalén buscando al rey que había nacido, y resulta que él dice que toda Jerusalén se turbó, y el rey Herodes y toda Jerusalén con él se turbaron, pues se asustaron. Y ¿cómo así que nació otro rey? Y el rey Herodes, muy maliciosamente, aparentemente quería celebrar también el nacimiento, también quería celebrar la Navidad, quería hacer fiestas con el rey que había nacido, no hacerle fiestas, sino hacer fiestas con él, según nos dice la escritura. Y lo que hizo fue, muy celoso, porque se decía que era el rey que había nacido y él era el rey, y el rey de los judíos en cierta manera. Entonces lo que él procuró fue buscar al niño para matarlo. No era para celebrarle, no era para alegrarse, sino para matarlo. Y tristemente hoy en día no hay también así muchas personas que quieren matar la Navidad, que Mm, quieren matar la idea de que sí nació un Salvador, que vino al mundo. No les gusta la idea. Jesús se ha convertido en una amenaza para mucha gente. Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo se ha convertido, como para Herodes el mensaje de que había nacido el rey de los judíos, para Herodes se convirtió en una amenaza y en un peligro. Para muchos hoy en día pareciera que Jesús también fuera un estorbo. El mensaje solo de Jesús, que por poco más de 2000 años prevalece ese mensaje, y mucha gente también se enoja. No quieren sino es participar de
de cualquier otra cosa en estos tiempos que se llama Navidad, pero sin reconocer o sin hablar del que nació realmente, o por lo menos de quien se celebra. Y en un hecho muy cobarde, este rey Herodes envía órdenes de asesinar a todos los niños menores de 2 años, De hasta dos donde años. tengo entendido, ¿no? Y bueno, un hecho demasiado triste en esta historia, digamos, tan positiva. Hubieron Mm. cosas también muy negativas que tenían que ver con la maldad, que en realidad la maldad todavía estaba y está hoy en el corazón de muchas personas, del ser humano, como tú lo acabas de mencionar. Y como lo dijo el anciano Simeón en el templo, cuando llevaron al niño allá a presentarlo después de la purificación de María y de José. O sea, más o menos a los 40 días o 41 días, despuesito de esos días, ellos fueron al templo y estaba Simeón. Y él mismo dijo que este estaba puesto para revelar el corazón de muchos Mm, y para caída de muchos. O sea que en la presencia de Jesús trae vida, trae paz, trae gozo, trae nueva vida a los que le reciben, le creen y le aman, pero también le trae tropiezo, caída, perturbación y les trae miedo y como tú decías también ahora esa cobardía de enfrentarse con este rey que prefieren hacer otras cosas. así es. Bueno, hablemos un poco acerca de algunos aspectos negativos que hay en la celebración de la Navidad hoy en día en el 2022 y tal vez en los últimos 10, 20, 30, 50 años. Tal vez culturalmente, nosotros como latinos, como colombianos, ¿qué aspectos negativos en general en el ser humano podemos ver en la Navidad hoy en día? Bueno, pensando en esos aspectos negativos, porque realmente los hay también, eh, lamentablemente, pues esta clase de acontecimientos que no se preservan o no se conservan en la pureza de lo que es en sí y el mensaje, el contenido real, pues se cae en cosas negativas y de hecho mucha gente lo hace por ignorancia también, ¿no? Porque solamente lo han cogido ya como una fiesta más del año, de la cultura, de nuestras regiones, entonces, y muchos ni saben, ¿no? Y ni siquiera sus mismos hijos, porque si los padres no saben, pues menos los hijos lo van a saber de qué se trata. Bueno, yo pienso que una de las cosas negativas es que en muchos casos no se hace para Jesús, o sea, la fiesta en sí o la celebración no se hace para Jesús como tal, no se reconoce, no se tiene a Jesús como el centro de esta celebración. Se cae en otras cosas que aunque no son malas, estas cosas en sí, pero se cae en enfocar solamente la mirada y el valor en esos aspectos, por ejemplo, en los regalos, en la comida, en la parranda, en la reunión familiar, que no son cosas malas. De hecho, Dios aboga por la familia y porque la familia se reúna y bueno, y estemos en buenas relaciones, en los paseos. Pero entonces cuando se saca a Jesús de en medio, es como si a ti, Samuel, te fuéramos a celebrar tu cumpleaños, pero no te dejamos entrar. Claro, esa es No te una buena dejamos figura. estar en la fiesta. No, nosotros vamos a celebrar, pero sin ti. No, Sí, hombre, ¿eso dónde pasa? Eso no pasa y no en la Navidad, en muchos claro, casos. claro. Esa es una buena forma de ponerle una figura mental y es un cumpleaños, ¿no? En realidad hay mucha gente que Cumpleaños. dice es el Sí. cumpleaños de Jesús, ¿no? Por así decirlo, porque estamos celebrando el nacimiento. Aquí en Colombia hay unos grupos que lo celebran así, dicen el cumpleaños de Jesús, Exacto. Y ¿no? es Pero es la Navidad, es el recordar que Jesús nació. exactamente. Sí, sí, porque, claro, resaltar que reunirnos con nuestra familia obviamente es algo que debemos hacer, es algo que trae muchas características de lo que
yo llamo los valores del reino de Dios, que son perdón, que son amor, compasión. El mes de diciembre es un mes en el que muchas personas, cristianas, no cristianas, ateos, de todas las religiones, pues actúan de acuerdo a esos valores del reino de Dios, los cuales son los que acabo de decir. O sea, es el mes en donde la gente quiere ser generosa, se compran cosas entre sí, se comparte comida. Es el mes en donde hay muchas personas que recuerdan que de pronto hay gente en las calles que no tienen nada, y Ujú. organizaciones, personas individuales e incluso políticos aprovechan este tiempo pues para Mostrar compartir y mostrar su su, compasión y mostrar sí su interés. su Obviamente, posible generosidad, si entramos su en la posible política, generosidad. obviamente Sí, sí. Hay otros hay intereses. ciertos intereses, pero en general es un mes en donde celebramos, yo diría que lo que son los valores del reino de Dios, el amor, el perdón, compasión, la familia, que es tan importante. Muchos problemas de nuestra sociedad que vienen de familias rotas, en donde no hay paciencia, en donde todo el tiempo se la pasan peleando. Y creo que Navidad, diciembre, es un mes, es una época en donde hay gente que se perdona, en donde siempre pensamos en el año, ¿no? En lo que acaba de acontecer, porque se está acabando el año. Y es el momento en donde muchos También, decimos, sí. bueno, que hay que cambiar, que hay que mejorar. Todo esto para mí es parte de actuar en cuanto a esos valores que Dios trae a la humanidad. Pero entonces lo que tú decías es importantísimo. Ahora caemos en la tentación de simplemente enfocarnos en esos aspectos de la comida, de la familia, de la fiesta, y pues olvidarnos que Jesús debe ser el centro, olvidarnos de hablar de Jesús. O sea, eso es lo que realmente Ujú. estamos celebrando. Entonces, demasiado importante. Sí, y también pues el consumo de licor entrando en un alto riesgo para la vida y para la salud, que muchos caen en esto, y a la vez también en una época donde algunos, mostrando esos valores de los que estamos hablando, aprovechan y hay reconciliación y hay otras cosas bonitas que se expresan. Hay otros que tristemente lo que hacen es fomentar el resentimiento, las peleas, las enemistades Claro. y bueno, sufren también otras consecuencias Y muchas terribles veces, por causa de esos excesos también. exactamente, muchas veces por el exceso de alcohol, etcétera, etcétera. Recuerden, querida audiencia, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Así es. Muy Ley buena, 30 muy del buena. 86 o algo así. Eh, entonces, eso es para tenerlo muy claro. Ahora, bueno, la pregunta sería entonces aquí, ¿cómo podemos, Pastor Obed, celebrar una Navidad realmente cristiana, con valores cristianos? Sí, antes de entrar a esa, otro aportecito más acá, y es que para muchos se ha convertido también la actividad, la Navidad como una actividad solo comercial, ¿no? Mm, claro. Entonces, no, tampoco es cosa positiva en ese sentido. Bien, ¿cómo celebrar una Navidad realmente cristiana? Casi que en cosas que ya hemos mencionado, pienso que de ahí podemos rescatar varios de estos aspectos, como es el tener en cuenta, pues, que es Jesús el que ha nacido, pues, cómo no recordarlo, cómo no anunciarlo, cómo no eh, celebrarlo. Ahora, aquí hay algo que quiero también aclarar, como en paréntesis, pero también como para dejarlo también un poquito claro. Sé que algunas personas que estén escuchando este podcast van a decir, pero es que él no nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche, ¿no? Jesús no nació en esa fecha, está comprobado que nació fue por allá en septiembre, en otra fecha, otro día en el mes de Claro, septiembre. Y bueno, claro. hay muchos que hacen eso. En estos días escuchaba a un misionero o unos misioneros que han estado en la India y nos contaban cómo ellos le celebraron los cumpleaños a unos niños que ni siquiera los padres saben cuándo esos niños cumplen años. O sea, ellos no saben cuál es su fecha, ni siquiera saben como que cuántos años tienen. O sea, es una cosa impresionante.
pero estos misioneros le celebraron los cumpleaños, o sea, es celebrar el concepto de que nació. Entonces Sí, aquí claro. no es tanto el asunto de que es por el día, es que no es el día, es que sí es el día y nos pegamos de cosas como esas para discutir y contender y decir no se debe porque no es el día o sí se debe porque sí. Es el hecho de aprovechar esto que en este tiempo en nuestro contexto cultural, social y del mundo occidental mayormente, claro, y hay otros lugares también del mundo, donde hay personas que creen en el nacimiento de Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, es el hecho de poder entonces celebrarlo, es recordar que sí nació, vino al mundo e hizo la obra que hizo en la cruz del Calvario por la humanidad, en morir por nosotros. Entonces, abriéndole la puerta a aquel que es el homenajeado, digamos así, que es a quien estamos reconociendo que vino al mundo y nació de mujer y se hizo hombre, dejarle entrar, y me parece muy interesante la cita de Apocalipsis 3:20, ¿no? Cuando el Señor mismo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me suena esto un poquito a la figura que mencioné ahora del cumpleaños, ¿no? Ujú. Como que le están celebrando allá adentro, ellos todos contentos y el homenajeado está afuera y él Tocando está la puerta. tocando y tocando la puerta a ver si lo dejan entrar, ¿no? Ujú. Porque también quiere participar de esa cena, porque Jesús quiere compartir con nosotros. Entonces celebrar es reconocer a Jesús en medio de nosotros, tenerlo en cuenta que Él es nuestro Salvador, Sí. enfatizando verdaderamente el nacimiento de Jesucristo y su propósito al venir al mundo y también hablando de Cristo a otros, como lo hizo Ana, aquella ancianita ya en el templo también, ¿no? Que ella hablaba a todos los que podía, les hablaba de que el niño había nacido, nació el Cristo, nació el Mm. Cristo. Ella hablaba de Jesús y eso es celebrar Ujú. la Navidad, eso es celebrar el nacimiento del Salvador. Entonces, pienso que eso es una de las cosas muy buenas que podemos hacer, siempre es compartir con otros eh, y bueno, buscar la manera de aquella entrada a través de regalos de llegar a otras personas también, aunque no sean la familia, pero procurar hacerlo Sí, para así que otros es. se sientan acogidos. Mira, un periodista de nuestro país, que no voy a mencionar de qué periodista es, pero un periodista de nuestro país que seguramente algunos han oído, él tuvo un problema cardíaco donde él se sintió que se iba a morir.